Ok, hoy vamos a continuar y terminar el estudio del capítulo 12. Nos ha llevado varios fines de semana a estudiar el capítulo 12 del libro de Lucas, donde estamos teniendo nuestro estudio los días domingos. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 12 y vamos a ver los últimos versículos. Hoy tenemos un día hermoso, precioso, de sol. Temprano salí ahí a la terraza y vi, por lo menos no sé ahora, pero no había ninguna nube. El sol, un cielo celeste hermoso. Pregunta, ¿es bueno el sol? Sí, sabemos que nos ayuda, nos da vitamina. ¿Qué vitamina es la que nos proporciona el sol? La vitamina D. La vitamina D es bueno, es excelentemente bueno. Es tan bueno que nos hace mal si nos exponemos demasiado al sol. Incluso si nos acercamos demasiado al sol, bueno, está la historia, ¿no? La fábula de Ícaro, no sé si la conoce, ¿no? Dentro de la mitología griega estaba Ícaro, que no me acuerdo si era la isla de Creta o de Chipre. Creta creo que era, que quería salir de allí. Obviamente la única manera de salir era volando, y él hace unas alas que las pega con cera, y el padre le advierte que no se acerque tanto al sol, pero se acerca demasiado al sol y el sol derrite la cera, por lo tanto termina cayendo. Tiene su enseñanza aquella fábula también de la irreverencia, ¿no? O la falta de prudencia. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el sol es tan bueno, nos da vida. Sin sol, nuestro planeta carecería de vida. Sin que el sol estuviese, o que nosotros estuviésemos alejados unos pequeños a kilómetros, aún incluso algunos dicen metros del sol, la vida en nuestro planeta como la conocemos no existiría. Nos da vida, pero asimismo nos puede dañar. No me acuerdo si fue algún domingo, pero creo que sí, un miércoles, vimos un video acerca de la santidad, y ocupaba esta ilustración aquella persona que estaba enseñando acerca de la santidad, ¿no? Porque decía, la santidad es tan buena, ¿no? Habla de lo bueno que es Dios, pero es tan buena que nos puede dañar si nos acercamos a Dios inapropiadamente, ¿no? Cualquiera, ¿se acuerda? Alguien quiso tocar el arca de Dios ahí porque se estaba cayendo, no era el que tenía que hacerlo, y murió. Los sumos sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y primero ofrecían por sus pecados, pero dice la tradición que le amarraban un cordel y ponían campanitas en sus faldas, en sus túnicas, para que supiesen que aún estaba allí moviéndose dentro de ese lugar, detrás del velo, pues si no había algo inapropiado en su vida, moría fulminado y había que sacarlo, no podía llegar y entrar allí. Entonces por eso lo amarraban a la cuerda, era para sacarlo de allí. El sol, así como Dios, es tan bueno, pero también puede ser un fuego tan abrasador que pueda dañarnos. ¿Por qué menciono esto? Porque los últimos versículos que vamos a ver del capítulo 12, vamos a ver ahí una división bastante natural en tres partes. Son bastante peculiares las palabras de Cristo, pero nos ayuda a cerrar todo lo que Él viene enseñando en este capítulo 12. Vamos a dar lectura, lo vamos a hacer en un momento más, pero vamos a dar la lectura ahora para que nos podamos introducir en lo que vamos a estudiar. Del verso 49 en adelante, hasta el final del capítulo 12, yo voy a dar lectura allí. Lucas capítulo 12, del verso 49 en adelante, dice así: Fuego vine, a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, división. Verso 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente,
Luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguéis este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Vamos a orar un minuto. Señor, queremos pedirte a ti que tú nos puedas hablar por medio de estos versículos que acabamos de leer, que tu Espíritu Santo los use para enseñarnos a cada uno de nosotros en esta mañana y podamos volver a nuestro hogar, salir de aquí no solo meditando, sino que desafiados por lo que nos dice tu palabra en este día. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que acabamos de leer hay al menos 3 partes que vamos a analizar en el día de hoy. Los primeros 2 versículos, el versos 49 y 50, especialmente el 50, vamos a ver que Jesús hace una declaración bastante poderosa. Él dice, vine allí a echar fuego acá en la tierra. Ya vamos a analizarlo. La segunda parte, el verso 51, 52 y 53, de alguna manera lo podemos resumir en la pregunta que hace en el verso 51. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? Y él dice, la contesta, no, vine a traer división. Y parece que fuera ilógico. Y al final, él se dirige a las multitudes allí, de alguna manera quizás continuando la conversación que ¿se acuerdan? Vimos la semana pasada que el Señor dice, tienen que estar preparados ante mi venida, ¿no? Y Pedro pregunta, Señor, ¿pero esto es para nosotros o es para todos? ¿No? Y si bien Cristo no responde allí, pero sí nos deja una ilustración, sí aquí se va a dirigir a las multitudes, ¿no? Y les habla ahora a ellas y les da una advertencia. Y la advertencia tiene que ver con la falta de discernimiento espiritual. Entonces, estas son básicamente las 3 divisiones que vemos aquí, una declaración bastante fuerte de Jesús, una pregunta bastante penetrante y también esta advertencia bastante clara, ¿no?, a aquellos que están escuchando. Como recordamos, venimos estudiando capítulo 12, el Señor comienza diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no?, que es la hipocresía, cuidado, porque esto va a traer problemas, porque si ustedes temen al hombre como lo hacen los fariseos, porque ellos temían más al hombre que a Dios, temían que no tener la aprobación de los hombres. ¿Se acuerda por qué? ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Para ser vistos de quién? De los demás. ¿Por qué? Porque ellos querían tener la aprobación de la gente. Entonces ellos temían más al hombre que a Dios. Por eso Jesús les dice, no temáis a aquel que puede tomar el cuerpo, sino a aquel que puede tomar tu alma. Teme a Dios, esa es la base, y sabemos, Proverbio nos dice, el principio de la sabiduría es el temor. Es interesante, escuchaba estos otros días, o leía, ahora no recuerdo, que decía, todas las filosofías de este mundo comienzan con preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero la sabiduría bíblica comienza con una afirmación, con una sentencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová. Y el Señor le dice, no teman, porque el temor los puede llevar, y vimos ahí a la avaricia, como este hombre, ¿no?, que quería que el Señor dividiera allí y mediara, ¿no? O nos puede llevar a la angustia, la ansiedad, ¿se acuerda? El Señor le dice, no se preocupen por qué van a vestir, por qué van a comer, hablando de las necesidades básicas, porque si realmente su ansiedad, entre comillas, si lo que realmente les preocupa fuera el reino de Dios y su justicia, Dios se va a encargar de esas otras cosas. De eso es que deben estar preocupados. Entonces, termina diciendo, y es lo que vimos la semana pasada, que debemos estar preparados, vigilantes, ceñidos nuestros lomos, ¿no? O sea, estar prontos y preparados, apercibidos, porque el Señor viene en cualquier momento y nos ha de encontrar a nosotros
preparados, pero no preparados sentados en una silla, sino que preparados sirviendo a Dios con lo que Él nos ha dado para servirle. Y va a culminar toda esta declaración, toda esta enseñanza con estas palabras. Y como vimos la última semana, ¿no?, hablando acerca de estar preparados para su venida, y ahí Pedro pregunta, ¿esto para nosotros o para todos? Y la respuesta de Jesús fue tanto para Pedro y los discípulos como para las multitudes, pero Él está dirigiendo especialmente esta palabra a sus discípulos. Y continúa hasta el verso 53 y ahí se dirige a las multitudes. ¿Y qué les dice? Le llama la atención y, como vimos, les amonesta. Básicamente les advierte por, como dijimos, su falta de discernimiento espiritual. Pueden decir de todo tipo de cosas, como dice ahí, del clima, pero no pueden distinguir acerca de las cosas que tratan de Dios. Entonces, en este pasaje tenemos, como dijimos, una declaración de Jesús, tenemos una pregunta de Jesús, tenemos una advertencia de Jesús. En cada una de ellas el argumento es que Jesús es el que hace la diferencia. En otro sentido es que es Jesús la línea divisoria en todo orden de cosas. Nuestro mundo se divide de muchas maneras. Lo podemos dividir de manera etaria, están los jóvenes, están los adultos, lo podemos dividir en estratos sociales, están los ricos, están los pobres, lo podemos dividir en lo que usted quiera. Políticamente, ¿no?, están los azules, están los rojos, están las izquierdas, están las derechas. Lo podemos dividir en género, hoy día hay mucha división en cuanto a eso. Lo podemos dividir de las maneras que sean. Pero la verdadera línea que hace la división en este mundo es Jesús. Y eso es lo que Él termina hablando aquí. En algún aspecto nos está diciendo que nadie, porque a veces cuando hablamos de política o de otras cosas, algunos intentamos ponernos en un punto neutral, ¿no? Pero en cuanto a Jesús, nadie puede ser neutral. Nadie puede estar a favor de Él y al mismo tiempo en contra de Él. O estás en un lugar o estás en el otro. Y en este pasaje Jesús habla bastante fuerte, los primeros versículos, acerca de venir a arrojar fuego sobre la tierra. Probablemente no se refiere al fin de los tiempos, sino a la división que Él trae entre los que aceptan su mensaje y su persona y los que rechazan su mensaje y su persona. De eso habla, ¿no?, en los versículos que continúan. Él dice ahí en el verso 50, habla de un bautismo con el que tiene que ser bautizado. Ya vamos a hablar, no está hablando del bautismo en agua, recordemos que Juan el Bautista bautizó al Señor, sino que Él espera con ansias el bautismo de la cruz, esa carga que viene sobre Él por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de todos, para que todos puedan tener descanso si confían en Él y para que puedan ser salvos. Ese es el punto central de la vida. No es un título universitario, no es un espectro político en el cual tú elijas, no es si eres hombre, si eres mujer, si eres grande, si eres chico, si eres rico, si eres pobre. Es que has hecho con Jesús. Y acabamos de leer estos pasajes, y en este pasaje Jesús, dijimos, se dirige a los discípulos, y en eso estás incluido tú y yo también. Y nos habla primero de su devoción, de su gran deseo por tu salvación, por mi salvación, por nuestra salvación. Eso lo vemos en el versículo 50. Fíjese, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. En la NBI dice, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que esto se cumpla. Estoy deseoso que esto ya pueda cumplirse. Y en este versículo y a lo largo de todo este relato, vemos de alguna manera el gran compromiso que tiene Jesús con los pecadores al proveer todo lo necesario para que podamos ser reconciliados con Dios. Pues de esto se trata el Evangelio. No se trata de una lista de cosas que tú tienes que cumplir, lo mencionamos siempre. Pues muchas veces hemos creído que el Evangelio se trata
que yo ahora tengo que cambiar mi conducta y comportarme cristianamente. Entonces, eso es el resultado, esa es la raya para la suma, ese es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, que cambia tu vida. Pero no porque tú cambias tu vida, entonces el Señor te va a aceptar, porque no es por los méritos que tú haces. Y acá Jesús está diciendo que Él está interesado en salvar, en reconciliarnos con Él. El texto comienza, dijimos, con una declaración que Jesús hace sobre cuál es la razón de por qué Él viene a este mundo. Estamos pronto, nos queda, ¿cuánto? 1 mes y medio para celebrar Navidad, y la Navidad, más allá de que sabemos que no es allí, pero aprovechamos, ya que toda la gente está pensando en la Navidad, de hablarles verdaderamente de qué significa la Navidad, ¿no? Y hablamos de la encarnación de Cristo. Y la explicación de este pasaje no es solo difícil, sino que es sumamente impactante. En más de una ocasión Jesús dijo o dio una razón de por qué Él vino al mundo. Por ejemplo, Él dice: yo no vine para ser servido, sino que vine ¿para qué? Para servir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. Jesús dijo, he venido, ¿se acuerda? A Pilato le dice: yo he venido para dar testimonio de la verdad, y todos los que son de la verdad escuchen mi voz. En otra ocasión, Él dio otra razón para venir, que es esta. Y Él dijo: he venido a enviar, fíjese el verso 49. He venido, la NBI lo dice así: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Si alguien, quizá al venir hoy día acá, dice: va a la iglesia, sí, ¿y qué hablan allí? Hablamos de Jesús. Ah, sí. Y si le preguntase por qué vino Jesús, lo más probable es que le dijéramos por amor, por el perdón. El hecho de que Él vino a traer fuego a la tierra no es lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? Permiso. No se nos ocurriría pensar esto, ni mucho menos responderle a alguien que por qué Jesús vino a este mundo. Pero esto es lo último que nosotros pensaríamos. Pero aquí Lucas, que escribió este evangelio, nos pone esto aquí, y estas son las palabras de Jesús. Él dijo: yo he venido a enviar fuego a la tierra. Pero no solo anunció que enviaría fuego a la tierra, sino que comunicó sus propios sentimientos internos. Aquí estamos viendo lo que está pasando en su ser interior. Y el Señor, quizás nosotros, si nos ponemos en su lugar, diríamos: bueno, lo siento, esto es lo que yo vine a hacer, como quizás disculpándose por esto. Pero Él dice: ojalá esto ya estuviera encendido. Jesús sabía que el juicio de Dios estaba llegando y simplemente quería terminar con él. Él, en su declaración siguiente, Él dice: tengo un bautismo con el que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que esto se cumpla. Parece irónico, el Señor antes, en este mismo capítulo, le dice a sus discípulos: por nada estéis afanosos, no se afanen. Y el Señor nos está mostrando aquí que Él está angustiado para que esto se cumpla, está ansioso de que esto se cumpla ya. Y Él dio, como dijimos, un sermón contra la ansiedad. Sin embargo, este texto nos revela este profundo estado de angustia, de preocupación por sí mismo respecto a lo que pronto le esperaba a Él. Ahora, ¿qué significa esto? Sabemos que no está hablando del bautismo que vino con Juan el Bautista, de ser bautizado en agua, sino este bautismo es un bautismo de fuego. El fuego siempre es imagen del juicio divino, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús usa este término bautizar, ¿no? Y creo que refleja que Él está llegando, quiere graficar que lo que Él va a padecer no le va a afectar simplemente, no sé si alguno de nosotros se ha quemado alguna vez.
¿no? Nos hemos quemado la punta de los dedos. Yo recuerdo, siempre nos reímos, cuando estábamos haciendo las invitaciones de matrimonio con Maricel, como siempre se nos ocurrieron cosas medias raras, entonces hicimos la invitación y la sellamos con lacre, ¿no? Entonces, porque teníamos unas barras que habían quedado ahí de una tía que tenía una tienda de librería y quedaron un montón de barras y me dice, ahí te las regalo. Y hicimos un sello y empezamos. Claro, teníamos que calentarlo, teníamos una vela encendida. Entonces yo me agachaba a encender y quemar y bueno, se me quemó el pelo, ¿no? Por eso, no es por eso que ahora tengo poco, pero donde me agachaba ahí a esa vela encendida, me agaché en un momento a hacer uno de los sellos y se me empezó a prender el pelo. Menos mal que en ese entonces, más joven, tenía bastante, así que no fue un gran problema. Pero cuando nosotros nos quemamos, se nos quema parte de nuestro cuerpo, no. Pero acá dice que va a ser bautizado en fuego. Y esto es lo que refleja lo que va a padecer tu Salvador, mi Salvador, debido a que la ira del Padre no solo iba a tocar, iba a dañar un poco de su cabello o de la punta de sus dedos, sino que iba a ser sumergido en él, iba a ser inundado por esta ira que iba a ser derramada sobre él a favor de cada uno de nosotros. Por ti y por mí es que él iba a ser bautizado en este fuego. Jesús miraba hacia la cruz, la expresión más cruel del castigo que nos podemos imaginar, pero no solo de los romanos, sino que ahí la ira de Dios estaba viniendo sobre él, y esto fue un juicio real. Este fue un verdadero fuego, esta fue la plenitud del infierno mismo que vino sobre él. Y en este punto Jesús está diciendo, no puedo esperar a terminar con esto, no puedo esperar a que esto ya esté hecho y acabe. ¿Por qué? Como mencionábamos recién, porque estos pasajes nos muestran el corazón del Evangelio. El Señor está deseoso de que esto venga, porque esto es lo que trae salvación a aquellos que creen en Él. La salvación no viene por un acto de favor de Dios, viene porque Él sufre lo que tú y yo teníamos que sufrir. Por eso el Señor, después de todas estas palabras y de estar preparado para su venida, dice, esto es, y hace esta declaración, esto es lo que he venido a hacer. No vine para traer corazoncitos, no vine para traer manos estiradas y apretones de mano, palmaditas en las espaldas. Dice, he venido para traer fuego, pero ¿sabes lo hermoso? Que ese fuego no lo tienes que sufrir tú. Ese fuego lo va a sufrir Él. Ahora, ¿qué es lo que trae como consecuencia esto? Porque dijimos que este pasaje nos plantea una pregunta sobre Jesucristo mismo, porque Él es el punto divisorio en este mundo. Y esa es la pregunta que Él plantea aquí. ¿Crees que vine para que todos estuviésemos de acuerdo y nos lleváramos bien? ¿No? Si cambiamos de alguna manera la pregunta. ¿Crees que mi reinado es más evidente en el mundo cuando nadie se preocupa por mí, cuando todo está en paz? ¿O es mi reinado más evidente en este mundo cuando hay un grupo de personas que dice que yo soy Dios, que dice que yo soy el Mesías, que dice que yo soy el Salvador, que soy el único camino de salvación, y que todos los demás dicen que hay que estar bastante loco para creer eso? Eso pareciera intolerante, arrogante e ignorante. Bueno, eso es lo que plantea Jesucristo aquí. Él se dirige a la multitud, como vimos, y después da una advertencia sobre su falta de discernimiento espiritual, pero cada una de estas partes tiene una sola idea. Todo gira en torno a Jesús, todo gira en torno a Él, porque Él es la línea divisoria en este mundo. Como dijimos al principio, en estos primeros versículos,
vemos a Jesús que Él deja bastante claro que Él está dispuesto a soportar el sufrimiento en su obra a nuestro favor. La semana pasada celebramos la Cena del Señor. ¿Y qué es lo que propósito de los tantos que tiene la Cena del Señor? No olvidar. Él dice, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? ¿Qué quiere que recordemos? ¿Cuál fue el camino que Él tuvo que pasar para que tú y yo pudiésemos tener comunión con el Padre? Porque eso se trata la mesa del Señor, de que tenemos comunión con Él. ¿Podemos sentarnos a su mesa porque eres bueno? ¿Porque eres sumamente digno? No, porque no lo eres. Jesús hizo la obra para que tú pudieses estar sentado a su mesa. Entonces Jesús está dispuesto, es lo que nos va a dejar bastante claro, a sufrir en su obra, por medio de su obra a nuestro favor. Y vemos acá el testimonio de Jesús sobre su propia devoción, su propio deseo por nuestra salvación. Como dice ahí, de un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia me aflige hasta que esto se cumpla. Jesús está reconociendo que Él voluntariamente toma sobre sí la angustia, el sufrimiento, el dolor, la pena, la vergüenza, que son necesarios ¿para qué? Para ganar tu salvación. Para ganar tu salvación, mi salvación. Jesús le dice a sus discípulos, especialmente, que Él está listo y dispuesto y es capaz de soportar cualquier cosa y todo lo que sea necesario para traer el perdón de los pecados y la comunión eterna con Dios. El Señor está diciendo, yo estoy dispuesto a sufrir, quiero sufrir eso, porque quiero que tú tengas perdón. ¿No es alentador eso? ¿No es consolador pensar que incluso hoy, ahora mismo, quizás entre nosotros, que vivimos constantemente distraídos por todas las preocupaciones, por todas las ansiedades que viene hablando antes, ¿no? Por todos los temores que nos afligen, ya sea porque no sabemos qué hacer con tanto que tenemos, o nos aflige la incertidumbre del mañana, y estamos llenos de preocupaciones en nuestra mente, miles de cosas. Creyentes maduros que creen en el Señor Jesucristo, pero que podemos encontrarnos día a día quizás viviendo un cristianismo superficial, con oraciones superficiales, con oraciones que se elevan al Señor cuando nos acordamos de Él, cuando vamos a comer. Podemos pasar día tras día sin pensar en la causa del Evangelio en este mundo, en pensar como lo hace el Señor Jesucristo aquí. Él está pensando en tu salvación. Y nos llama a nosotros, a la iglesia, a pensar y transmitir este mensaje, que hay otros que necesitan ser salvos. ¿Es eso lo que está constantemente en nuestra mente? De ganar hombres, mujeres, niños para Cristo mediante el compartir el Evangelio. Este mensaje nos está hablando del Evangelio, que otro está tomando tu lugar. Y Cristo dice, estoy deseoso de llegar allí porque deseo salvar tu alma. Es lo que había pasado antes, ¿no? Al rico insensato, que le dicen, necio, hoy vienen a pedir tu alma. De eso se trata este mundo. Esa es la línea divisoria. ¿Qué va a pasar con tu alma? Pero no solo la tuya, sino que qué pasa con todos aquellos que están a nuestro alrededor, que también necesitan escuchar este mensaje de Cristo. Y muchos de nosotros, día tras día, estamos en nuestra cabeza con un montón de cosas y no nos ponemos a pensar, como Cristo, que hay un montón de personas que necesitan venir al conocimiento del Evangelio. Incluso podemos alejarnos de nuestra comunión con Dios, hacer cosas que no están de acuerdo con un andar digno del Evangelio, y muchas veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta. No nos damos cuenta de lo lejos a veces que estamos de Dios. Pero ¿sabes qué? A pesar de que muchas veces está fuera de nuestras mentes, ¿sabes lo que dice el verso 50? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es que nunca
tú estás fuera de su mente. Puede que nos podamos olvidar, puede que podamos ser infieles a su amor, pero Jesús dice, yo siempre estoy enfocado en amarte, en salvarte. Estoy allí y quiero, aunque esto es un bautismo de fuego, quiero que esto venga porque esto tiene que ver con tu redención. Y aún hoy día, como dice la palabra, Él vive para interceder a la diestra de Dios. Allí, con palabras de cuidado para nosotros, en este mismo instante, Él sigue trabajando para interceder ante el Padre por nuestra santificación, por nuestra salvación. No importa lo lejos que podamos estar en nuestros pensamientos, Jesús siempre está trabajando y preocupándose por la salvación eterna de su pueblo, aun cuando le cueste lo que dice allí, un bautismo de fuego, ¿no? El bautismo que Él iba a sufrir allí en la cruz. Esto es lo que Él soportó por nosotros. Esta es la angustia que Él abrazó voluntariamente. Y Él le dice a sus discípulos, estoy comprometido con esto y listo para abrazar esa angustiosa cruz hasta que todo se cumpla para tu salvación. Jesús nos habla de su devoción, nos habla del Evangelio, nos habla de lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Esto es una hermosa imagen de que nuestra salvación no es algo que nosotros logramos, sino algo que Él logró para nosotros. Por eso, Él lleva a esta pregunta a los discípulos que hace allí, porque Él acaba de decirles que Él siempre está enfocado en nuestra salvación, así que se vuelve hacia ellos y le dicen, miren, el verso 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Ahora, ¿por qué dice esto Jesús? Porque sabe que cuando sus discípulos, como tú y yo, salgan a declarar que Él es el único camino de salvación, lo que van a recibir no van a ser elogios. Se van a encontrar con cientos de personas, probablemente miles de personas, que les van a decir que están locos. Eso es lo menos. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos, no se sorprendan cuando esto suceda, porque yo no vine para que todos estuvieran de acuerdo en nada, para que todos fueran espirituales y de alguna manera vinieran, o como dice el dicho, vivieran y dejaran vivir. Yo vine como el único camino de salvación y el mundo va a estar dividido en cuanto a mí. Habrá quienes me acepten como Señor y Salvador y habrá quienes me rechacen como Señor y Salvador. Y no habrá nada intermedio allí, porque yo soy la línea divisoria, está diciendo Cristo. Nadie puede ser neutral frente a mí. Y muchas veces a nosotros se nos olvida esto. Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, cuando vine a este mundo y prediqué el Evangelio, muchos me rechazaron, así que no se sorprenda cuando ustedes prediquen y hablen sobre mí, vivan como yo, y algunos me rechazan porque yo no vine a traer paz, sino que vine a traer salvación. Nosotros vivimos en una cultura que se esfuerza por ser tolerante, ¿no?, los unos a los otros. Pero incluso muchas veces le parece que es bastante bueno ser espiritual. Pero cuando hablamos acerca de que Jesús es Dios, que Jesús es el único camino, que Él es el único Salvador, pues eso es lo que debemos de creer como discípulos del Señor, y es lo que Él nos enseñó. Entonces Jesús le dice a los suyos, no se sorprendan si la gente se ofende por estas declaraciones. No se sorprendan si los miran y les dicen que están locos. Jesús les hace esta pregunta a los discípulos porque Él quiere que estén listos para el rechazo por causa del Evangelio.
Jesús lo que les está diciendo es: yo lo valgo. Yo valgo que el mundo los mire y diga que están locos. Yo valgo que crean en el Evangelio, que crean en la verdad que yo estoy proclamando, y aún así le rechazan. La pregunta es la siguiente: ¿tú crees que vale la pena para ti? ¿Crees que realmente vale la pena para ti? ¿Lo está valiendo el seguir a Jesús a todo costo, a pesar de que la gente se burle de ti? Pues Jesús no vino para que los cristianos estén en paz. Un día estaremos en completa paz. Amén. Ya el pecado no nos va a afectar, ni el tuyo, que es mucho, y el mío mucho más, ni el pecado de los que están a nuestro alrededor. Un día seremos ajenos a eso. Pero el Señor dice: yo vine a traer salvación. Y la salvación causa división, porque quienes aceptan la salvación y quienes la rechazan. Y el Señor les está diciendo, porque de esto los está preparando. Todo el capítulo 2 es una preparación. Les está diciendo: cuidado con la hipocresía, cuidado con la avaricia, cuidado con la ansiedad. Estén preparados, sírvanme, estén allí prontos, ¿no? Porque yo vengo y ya después de eso ya no hay más chance. Entonces les termina animando, diciéndoles: yo vine aquí a traer fuego, pero el fuego no va a caer a ti si crees en mí. Yo lo voy a sufrir y estoy deseoso de esto. Pero esto causa división. Porque si crees en Jesús, lo más probable es que no vas a ser aceptado por la sociedad como el mundo espera, o como muchas veces tú y yo también esperamos que la sociedad nos acepte. Queremos acomodarnos y de alguna manera involucrarnos en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, y que nos acepten. Pero la verdad es que si estás viviendo a Cristo, lo más probable es que lo que recibas sea rechazo de este mundo. La pregunta es: ¿tú realmente crees que vale la pena? ¿Realmente crees que Jesús lo vale para ti? Al final, Él se dirige a las multitudes y les lanza esta severa advertencia. Dijimos que la razón era por su falta de discernimiento espiritual. Hemos visto lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Acerca de la línea divisoria del mundo y de la historia en la persona y en la obra de Jesús. Y ahora Él mira a las multitudes y dice: ¿saben qué? Podemos estar aquí todo el tiempo hablando y podemos hablar de un sinfín de cosas, pero no puede decirme nada acerca del Dios que hizo el cielo y la tierra. Como les dice ahí: ustedes ven que viene una nube del Mediterráneo, y sí, ¿no? Acá a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Vemos que está del sur, viene así medio oscuro, lluvia, ¿no? Allá es diferente. Si ven nubes del oeste, del Mediterráneo, lluvia. Si viene viento del sur, del desierto, calor, ¿no? Nosotros acá sabemos. Jesús está diciendo: ustedes son mejores que Cisnero. ¿Cisnero se llama sí? Son mejores que Inumet, ¿no? Ahí el que nos da el reporte del tiempo. Puedes contarme todo sobre eso, pero no puedes hablarme sobre el Dios que hizo el clima. No puedes hablarme sobre las cosas de Dios. Sabes de todo tipo de cosas en este mundo, pero no sabes sobre las cosas y sobre la persona de Dios. Y esto queda de manifiesto muchas veces cuando terminamos alguna actividad aquí de los jóvenes, las damas, incluso nuestra reunión del domingo, y nos ponemos a conversar precisamente a veces del clima, del deporte, de un montón de cosas que pueden ser interesantes, pero sabemos de muchas cosas, sabemos, pero la pregunta que está haciendo Cristo aquí es: ¿tienes verdaderamente un discernimiento espiritual? Estas personas tienen a Dios ahí en carne y hueso, en medio de ellas, y no lo entienden. No lo entienden. Dios en la carne, allí, hablando su palabra, y hoy día nosotros podemos leer su palabra, memorizarla, meditar en ella,
o simplemente pasarla por alto. Ahora, ¿por qué sucede eso? Creo que principalmente sucede porque no vemos nuestro pecado y nuestra necesidad. Y si no vemos su provisión en el Evangelio, esto no va a tener sentido para nosotros. No podremos encontrarle ningún sentido a todo lo que habla el Señor en su palabra. Nosotros vemos estas historias, Cristo hablándole ahí a personas que eran instruidas en el Antiguo Testamento, conocían mucho mejor que nosotros montones de profecías y promesas en el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Jesús mismo está frente a ellos enseñándoles acerca de todas estas cosas y ellos no lo entienden. ¿Cómo es posible? Bueno, porque no ven su pecado, no ven su necesidad. Y cuando miran, y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, y abrimos nuestras Biblias y no tienen idea de lo que está hablando allí. Nosotros aquí hemos predicado ya hace años, no solo yo, el testimonio de esta iglesia de hablar de la palabra de Dios, de memorizar, de enseñar. Podemos saber mucho sobre la Biblia y aún así no entenderla si no vemos nuestro propio pecado, si no vemos nuestra propia necesidad, si no vemos nuestro propio problema y que Jesús es la única solución a eso. Todo esto tiene que ver con el Evangelio. Es lo que está diciendo Cristo, que todo se trata de Él, todo se trata de su gracia, que todo, Él es la línea divisoria, que Jesús le dice a sus discípulos, y nos dice a ti y a mí hoy día, si no entienden quién soy yo y qué necesitan, ninguna cosa tiene sentido. Podemos saber del clima, podemos saber un montón de cosas, podemos saber incluso de cosas de las Escrituras, pero si no conocemos quién es Jesús y qué es lo que necesita nuestra alma. Mire, él termina hablando allí. Les dice, ustedes hacen juicio todo el tiempo, ¿no? Dice ahí en el verso 54, decía también a la multitud, cuando veis la nube y sale el poniente, luego decís, todo el tiempo están haciendo juicio, ¿no? Todo el tiempo están juzgando. Y dice allí cuando, en la última, en el verso 57, ¿por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. De alguna manera, él le está diciendo, intenta resolver la disputa antes de llegar al juez, antes de que el juez decida en tu contra y ya no haya oportunidad. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Él no espera que, nos está diciendo que nos esperemos hasta el juicio final, porque puede ser demasiado tarde y el juez de toda la tierra va a juzgar un día. Me viene a la mente Isaías capítulo 1. El profeta dice, ven luego y estemos. Bueno, la pregunta es, ¿estoy listo yo? ¿Estoy listo para dar cuentas de mi vida ante Dios? Dijimos que Jesús está terminando esta enseñanza de capítulo 12 con sus discípulos, pero también abordando a las multitudes, pero diciéndole lo siguiente, que ante Él nadie puede ser neutral, que Él es la línea divisoria, no una línea divisoria. O estás con Él o estás contra Él. No puedes quedarte allí en el medio, pero muchas veces, aún nosotros como hijos de Dios que le conocemos, muchas veces fallamos en que no tenemos el mismo pensamiento de Cristo. Dijimos, Él hace una declaración bastante fuerte al principio al decir, yo he venido a traer fuego. Pero nosotros, ¿qué deseamos que traiga Jesús? No, que traiga paz. Un día disfrutaremos de la verdadera paz. Hoy podemos disfrutar, en parte, esa paz que solamente Él puede dar. Pero piensa en esto, Jesús está comprometido con tu salvación.
La pregunta es, ¿tú estás comprometido con esa misma salvación? ¿Qué dice Filipenses? Que debemos esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor, no en hacernos salvos, sino que ¿qué vamos a hacer con la salvación que Él te dio? Él se comprometió hasta lo sumo para salvarte. Bueno, ¿cómo estás respondiendo a ese compromiso? Si Él ya te salvó, entonces Él manda a compartir esa salvación a otros. Lo segundo, que Él hace una pregunta y Él dice, yo no vine a traer paz, vine a traer división. ¿Cómo te afecta eso? ¿Te afecta? ¿De qué manera te afecta el hecho de que aún a veces dentro de nuestra propia familia el hecho de mantenernos fieles al Evangelio causa problemas? No te sorprenda, te va a afectar sin duda, pero no te quejes, de eso se trata el Evangelio. Nos esforzamos por querer quedar bien con todos, es imposible, ni el mismo Jesús lo logró. No te esfuerces, pero sé un testimonio claro y vivo del Evangelio de Jesucristo. Y por último, Él les dice, ¿entienden lo que está sucediendo? Porque aquí Él no está hablando de un tiempo futuro, está diciendo ahora, la salvación está viniendo aquí, ¿qué estás haciendo? Puedes juzgar de muchas cosas, pero estás juzgando el tiempo que está pasando. Jesús le está hablando, creo que particularmente aquí a los israelitas, diciéndole, yo estoy aquí, vine, soy el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento y ustedes lo están rechazando. Va a haber un momento donde ya no va a haber oportunidad. Y creo que muchos de nosotros tenemos que examinar nuestras vidas para ponernos a cuenta con el Señor, arreglar nuestras cuentas. Pues va a venir un momento donde ya no va a haber tiempo. Y aunque Corintios nos dice que vamos a ser salvos, aunque así como por fuego, ¿no? Por eso debemos construir nuestra vida con materiales que permanezcan ante el fuego, ¿no? Dice, hay dos categorías de elementos con los que podemos construir nuestra vida espiritual: madera, heno y hojarasca, dice Corintios 3. Sabemos que eso pasa a la prueba del fuego y no queda nada. Dice, serán salvos como por fuego, pero dice que podemos construir con oro, plata y piedras preciosas, y eso va a permanecer. Ahora, ¿qué determina la calidad de lo que yo hago? No es lo grande que tú lo hagas, no es si lo hiciste con sinceridad o no, sino que tiene que ver con la motivación de tu corazón. Si lo hacemos como los fariseos, que ellos hacían todo eso para ser vistos de los demás, ya tienen su recompensa. Pero recordemos, todo esto viene hablando de hacer tesoro en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí está. ¿Dónde está tu corazón? Bueno, eso es lo que el Señor nos está desafiando hoy. La manera en cómo yo respondo a Cristo para salvación, pero también como discípulo de Él, porque dijimos, acá le está hablando a los suyos y le está diciendo, acá no hay punto neutral, no puedes quedar bien con todos. Si me sigues, te van a rechazar. Si me rechazas a mí, como lo dice anteriormente, ya no hay oportunidad. Cada día es necesario arreglar nuestras cuentas con Dios y vivir de la manera que Él nos está mandando. ¿Eso trae rechazo? Sí. La pregunta es, el Evangelio nos declara que eso realmente vale la pena. La pregunta es, ¿lo vale para ti? ¿Lo vale para mí? Vámonos con esta pregunta al hogar en el día de hoy. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor.